I'm back. Creo que esta luz se va a ver mejor así. Y perdonen la calidad, pero es que es hora de platicar. Es hora de un story time. Miren, yo de una vez voy a decir que seguramente este video va a durar 1 hora o más. Porque no quiero editar mucho este video. Más que nada porque no solo lo quiero sacar rápido antes de que termine el año y me gane el síndrome del impostor diciendo que no voy a poder eh, editarlo, o que me gane la flojera y decía no querer editarlo, sobre todo porque tengo días muy ocupados después. Entonces, bueno, para empezar, hoy es la noche del 18 de diciembre del 2024 y debo mencionar que este año me fue muy mal. Creo que nunca había tenido un año tan feo hasta este año. O sea, ni siquiera en pandemia, que muchos catalogan la pandemia de su peor año, a mí no me fue tan mal. Y la verdad es que este año sí le sufrí mucho y está lleno de aprendizaje, que es lo que vamos a ver en este video. Miren que estoy preparando un documental. Iba a decir mini documental, pero no, sí tengo varios clips. Entonces va a ser un documental de mi vida este año, en donde voy a juntar muchos videos de varias veces en el que quise empezar a hacer vlogs, que es lo que a mí me gusta mucho. Me gusta básicamente filmar mi vida o lo que pasa en ella. Em, y pues varias veces quise intentarlo, pero simplemente fueron clips que se quedaban guardados en la galería de mi celular. Entonces, hasta este momento voy a empezar a verlos y a juntarlos para ver qué tal está haciendo eso. Mm, cabe Entonces sí, les voy a decir más o menos cómo tengo planeado este video, que es que la primera parte va a ser un tipo story time. Les voy a decir todo lo que pasó en el año, em, y básicamente no evento por evento, pero sí como que ciclos de cosas que pasaron en toda mi vida, en todos los márgenes. Por ejemplo, mi salud, mis amigos, mi familia, académico, todo eso. Y la segunda parte les voy a hablar sobre yo, qué estoy haciendo este último mes, estas últimas semanas, estos últimos días, porque normalmente cuando ya viene mi cumpleaños, que es el viernes, cuando normalmente estoy cerca de mi cumpleaños, me pongo a filosofar un poco de cómo me ha ido en el año y empiezo a sacar otras cosas. Al final yo soy bruja, entonces me gusta mucho ver otros puntos de vista que le podrían dar sentido a lo que viví, o ver ciertas cosas con otra perspectiva. Y pues obviamente esa va a ser la segunda parte por si no quieren verlo. Entonces, si no les interesa esa parte porque es más de cosas esotéricas o espirituales, pues simplemente solo vean la primera parte, que es esta. ¿Qué voy a hablar en la segunda parte? Para los que les interese y se quieran brincar a la segunda parte, voy a hablar sobre mi arcano de año, que fue la muerte, y cómo eso definió todo mi año. Voy a hablar sobre mi vision board y qué cosas sí se cumplieron, pero cómo mi estado de ánimo afectó esas cosas que llegaron. Voy a hablar sobre la manifestación de fin de año, es decir, lo que la gente dice de vístete de tal manera, de este color, para que atraigas esto. Entonces vamos a analizar eso también. Y creo que es todo. Si se me ocurre alguna otra cosa o me acuerdo de alguna otra cosa, pues se los voy a contar. Pero eso básicamente es en la segunda parte. Y pues bien, ya empezando así como tal en este story time, obviamente mi año empieza
muy ajetreado. Em, Empiezo enero, febrero trabajando en mi tesis, trabajando en el documento como tal. Ya tenía, creo que para ese momento todavía no tenía entrevistas, entonces estaba planeando esa parte y estaba teniendo un montón de reuniones con mis maestros, con mi director, con mi subdire, para que me dieran como que mucho apoyo, lo cual agradezco muchísimo, pero sí me empezó a, digamos, a afectar o sentía más presión por el hecho de que para ese momento no tenía prácticas ni servicio social, entonces yo estaba como de necesito cubrir esas 2 cosas para tenerlo listo, porque el profe ya me había dicho que tenía que entregar mi tesis en julio, entonces tenía que apurarme. En febrero entro a mi servicio social, que lo hice en el doctorado de mi universidad, en la coordinación del doctorado, porque yo ya tenía como que ciertos vínculos con las personas, con los doctores en sí. Mi director es doctor y da clases del doctorado. Mi subdirector también es doctor y está en el doctorado y era parte del proyecto en el que yo estaba haciendo mi tesis. Y el jefe, que yo le digo que es mi jefe, eh, él más que nada era el que me metió al proyecto para que mi tesis fuera becada. Entonces, ajá, él me dio, eh, él también es doctor. Entonces, por eso yo ya sentía que podía meterme ahí y sentirme más a gusto, ¿no? Y había conocido a otros varios doctores y doctoras, entonces me sentía muy a gusto ahí. Empecé yendo creo que 2 semanas, eh, empezaba mi servicio, digamos, a las 11 de la mañana y ya me encargaba de ver Facebook, de planear algunas ciertas cosas y a las 2 yo salía. Entonces, eso fue por 2 semanas, porque no estaba la secretaria, digamos. Entonces, secretaria número 2 porque la secretaria número 1 sí estaba, que ella es la que medio me daba trabajo, porque, digamos, era mi jefa. Después estaba la secretaria número 1 que sería como mi jefita, y la secretaria número 2. Entonces, estaban ellas 3. Secretaria número 2 no estaba, entonces yo estaba cubriendo su lugar. Ella llega y me dicen a mí de que yo puedo hacer desde casa, es decir, que yo puedo hacer home office, pero a mí me causaba mucho, o sea, no sabía qué pensar básicamente, porque número uno, nunca he hecho home office, número dos, no sabía cómo me iban a contar las horas en ese caso. Entonces yo sí estaba como que muy preocupada en ese aspecto. O sea, yo prefería ir, cubrir esas horas aunque no hiciera nada y ya regresarme a mi casa, pero pues no me dijeron eso. Y si me dijeron así como de, esas son tus actividades y piensa en qué es lo que vas a hacer. Entonces, em, les digo, me la pasé muy bien, por ahí de 2, 3 meses, febrero, marzo, abril, todo bien. Me fui de vacaciones de Semana Santa, pero el problema fue regresando de las vacaciones de Semana Santa. Em, Creo que todo empezó a ir hacia abajo, todo se empezó a derrumbar desde que regresé de las vacaciones de Semana Santa. De repente me encontré llena de proyectos, de repente me encontré con muchas cosas que tenía que hacer y yo estaba muy no sobrecargada, pero me sentía muy, esta palabra en inglés que dice overwhelmed, me sentía muy abrumada, básicamente. Entonces yo no encontraba hacia dónde hacerme. Y la verdad les tengo que ser sincera, o sea, sí sé editar, me gusta, pero no es algo que yo quiera hacer de manera obligatoria, es decir, no me gustaría que fuera una de mis tareas diarias.
Entonces yo le había dado la idea, bueno, más bien la doctora, eh, jefa, me había dado la idea de que qué tal si hacemos un podcast y todo eso. Yo le dije, ah, sí, podemos empezar a hacer podcast hablando sobre el doctorado, y no solo como que cosas muy académicas, sino también conectar con los doctores y doctoras como personas. Entonces yo creo que esa parte le gustó. Empecé a planearlo y según recuerdo, yo tenía que cubrir, digamos, el calendario al menos antes de salir de vacaciones de verano. Entonces, yo de vacaciones de verano empecé a buscar como que doctores y doctoras que estuvieran libres para poder grabar y el lugar de grabación que no lo iban a prestar. Todo esto solamente grabé una entrevista en ese foro de grabación y esa entrevista nunca la obtuve. Este, nunca fui, se supone que la chica me la iba a mandar por correo, nunca me la mandó y yo tampoco fui por ella. Hasta el día de hoy no he ido por ella. Jenny ya está en el bin, y ya está en la papelera, pero yo nunca fui a recogerlo. Entonces puede contar como un podcast perdido. Y otros dos que grabé, los grabé en un salón cualquiera. Entonces todavía los tengo aquí en la tablet, que es con lo que estoy grabando esto. Por eso la calidad se ve fea. Pero o sea, yo les estoy dando un poco, em, obviamente quiero contar esto un poquito más rápido, pero sí, o sea, esos primeros meses fueron muy tranquilos. Incluso yo con mis amistades, yo todavía las veía a mis amistades, yo estaba con mi amiga, yo todavía iba los miércoles a escribir eh, cuentos y poesía con mi club. em, y un amigo empezamos a conectar más. Entonces, no conectar románticamente, ¿ok? Aviso. No conectar románticamente, sino que empezamos a nuestra sinergia, ¿saben? Empezó a haber sinergia, nos empezamos a entender, entonces salía mucho con él. Pues ya, em, para esto salgo de vacaciones y lo primero que me dice mi mamá es que tiene un viaje planeado. Entonces, yo estaba muy estresada, digamos, esto es junio, ¿ok? Esto es junio. Salgo y yo ya me tienen tarea para las vacaciones de verano, que es la tesis, terminarla. Obviamente no la terminé, tuvimos que meter ¿cómo se dice? Un oficio de prórroga, para que me dieran más tiempo. Entonces me dieron tiempo hasta diciembre. Entonces, ajá, eso. Y eh, así que me dijeron así que métele nitro, termina tu tesis en las vacaciones. Tenía que editar los podcasts para empezar a subirlos, así que eso también. Y mi mamá tenía vacaciones planeadas en julio, según recuerdo, si es en julio. Entonces tenía vacaciones planeadas en julio, de irnos a un hotel, todo incluido, nomás a disfrutar, porque pues eso hacemos todos los años, como para relajarnos y desconectarnos de todo. Pero yo no contaba con que antes de eso yo tenía que irme a Estados Unidos. Em, Mi prima iba a ir a viajar, nomás así, a Estados Unidos, y mi tía la iba a acompañar, pero a su vez me invitaron. Y yo en ese tiempo todavía decía que sí. O sea, a mí me gusta mucho viajar, soy una persona que le encanta salir, que le encanta viajar, que le encanta, pues sí, todo eso. Y créanme que yo no estaba tan convencida al principio, pero dije, ¿sabes qué? Mi visa se va a vencer, nunca he viajado al extranjero, ¿por qué no? O sea, hay que intentarlo. Entonces, tengo ese viaje
y yo sí les digo como que yo tengo que regresar para las elecciones, porque se supone que yo iba a ser funcionaria de casilla, digamos, y entonces yo iba a ser funcionaria y dije: "Okey, pero yo tengo que estar para el 2 de junio de regreso aquí a mi casa". ¿Fue el 2 de junio o el 2 de julio? Mm, no sé, ya no me acuerdo, pero creo que fue el 2 de junio, ¿no? Entonces, todo lo que dije hace rato, hagan de cuenta que fue mayo. Entonces, yo sí les dije así como: "Para el 2 de junio yo tengo que regresar, yo tengo que ya estar aquí en mi ciudad". Y obviamente muchas personas dijeron como que era muy poco, pero algo dentro de mí decía como que no. O sea, mi algo dentro de mí no solo lo decía porque yo sea una persona responsable, o sea, realmente no lo hacía por la responsabilidad de ser funcionario de casilla, sino que como algo en mí sentía de que yo tenía que regresar. Y sinceramente creo que fue la mejor idea y ahorita les cuento por qué. Bueno, yo creo que a partir de marzo, entre marzo y abril me pinté el pelo, que yo era rubia. Entonces, yo con mi cabello rubio me sentía muy energizante, me sentía mucha de esta vitalidad, mucha energía. Entonces, hacía las cosas muchísimo más rápido y disfrutaba todo a mi alrededor y era como que, no sé por qué. Entonces, surge este viaje a Estados Unidos, yo me voy, soy rubia, este, hubo un problema para entrar hacia mí, porque la neta, el, ¿cómo se dice? El guardia, la guardia fronteriza, no sé cómo se dice, pero los que te hacen preguntitas en el aeropuerto, ¿no? Antes de entrar. Él y yo nos caímos mal, ¿okey? Yo estaba cansada. Habíamos salido desde la medianoche del día anterior en autobús para viajar a otra ciudad hacia ese aeropuerto y del aeropuerto viajar a el lugar, ¿okey? Entonces, yo estaba muy cansada, yo no estaba de humor para responder y mi cerebro no captaba cosas. O sea, también se me movió todo porque mi prima me mandó sola cuando todo el tiempo nos repitieron que teníamos que ir juntas, que nos preguntaran a las 2 pero ella me mandó sola y yo así de que, ¿qué onda? Pero bueno, este guardia y yo nos caímos mal, o sea, nos miramos con odio los 2 y entonces sí me hizo muchas preguntas y todo eso, obviamente yo no supe cómo responderle bien, eh, que me mandó al cuartito de sospechosos, digámoslo así. Y ya, le respondí las preguntas de la señora, ella sí muy amable, no como tú, y ella me dejó ir. Entonces, me fui, muy a gusto. Yo esperaba muchas cosas, em, yo creo que no fue una coincidencia que nos perdiéramos en el aeropuerto. Está muy grande, ¿okey? No fue una coincidencia, no podíamos encontrar la salida, literalmente no podíamos encontrar la salida. Y ajá, entonces eso pasó, fuimos a donde nos íbamos a quedar, mi prima y yo, em, y no me lo pasé bien. Sinceramente, yo tenía muchas no tenía expectativas, sino que tenía una idea de qué es lo que íbamos a hacer. O sea, yo sí me hacía saliendo y todo, y la realidad es que no salimos, nunca. O sea, sí nos llevaron a porque nos quedamos en la casa de alguien, ¿no? Sí nos llevaron como que a Walmart y a el que parece Bodega Aurrerá, pero no me acuerdo cómo se llama. Ujú, ese. Pero fuera de ahí no paseamos tanto. Fuimos a ver el centro de esa ciudad de noche y ya, fue todo.
Entonces yo sí me encontraba como que sí me bajaron mucho los ánimos. Creo que desde ese viaje fue que yo ya no me sentí igual. O sea, me bajaron mucho los ánimos, me empecé a sentir muy insulated, muy hacia adentro de mí misma, muy solitaria. Lo único que me salvó, la verdad, fue el perrito que estábamos cuidando. Grande Louis, te quiero mucho. Creo que fue lo único que me mantuvo en el piso, ¿saben? Que me mantuvo en el momento. Y Louis, el perrito lo tuvimos creo que como 3 días, algo así. Y creo que en esos 3 días la pasé bien con el perrito, porque obviamente es su perrito. Em, Cabe resaltar que antes de esto yo estaba un poquito estresada porque dije: "Okey, me voy a Estados Unidos, póngale que me voy 2 semanas, 3 semanas, necesito trabajar en lo que estoy haciendo, necesito trabajar en mi tesis, necesito hacer esto", y la verdad es que no estoy cómoda haciéndolo desde mi celular. Entonces yo dije: "Lo voy a hacer". Y la verdad es que, em, yo, me armé de valor y dije: "¿Sabes qué? Le voy a pedir a una de mis tías que me preste dinero y yo se lo voy a ir pagando así como pueda para comprarme una tableta", que es la que estoy usando. Ella muy amablemente me lo prestó. O sea, yo en mi mente yo sigo diciendo que se lo voy a pagar. Obviamente solo tengo abonado muy poquito. Esta tablet tampoco costó tanto, pero para una persona que no trabaja como yo, entonces he estado ahorrando mucho dinero porque tampoco quiero llegar con mis humildes 100 pesos, pero ajá, eh, me compré la tablet y pues como pude empecé a trabajar en el documento y empecé a editar. El problema es que yo no tenía internet, en la casa no teníamos internet, teníamos solamente lo de no había internet, okey. Entonces yo estaba muy desesperada, mis mis amigos y mi familia, o sea, mi mamá estaba muy, no sé ni cómo decirlo, pero no sabían nada de mí, literalmente, no sabían nada de mí hasta que me agarraba el internet y era como que rápidamente checaba los mensajes, mandaba mensajes así de que sí, estoy bien, hicimos esto y esto, sí, todo chido y no sé qué, pero lo hacía de manera muy rápida porque sabía que no me iba a durar tanto. Bueno, llego, Dios, em, pasa una semana y para esa semana yo ya estaba harta. Genuinamente yo ya estaba harta, yo ya me quería regresar a mi ciudad, porque les digo, se me juntó muchas cosas, se me juntó mucha responsabilidad y se me juntó el sentirme muy abandonada. Literalmente creo que es la mejor palabra con lo que puedo describir mi sentimiento. Me sentía muy sola, muy abandonada y simplemente yo ya me quería regresar. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, así de que no, es que yo de verdad me quiero regresar. Yo no puedo más aquí, o sea, no me gusta, no me gusta este ambiente, no me gusta esto que estoy viviendo, esto que estoy sintiendo, no me gusta. O sea, de verdad quiero regresarme. Entonces ella hizo todo lo posible, porque todo el mundo sabemos que los vuelos salen muy caros cuando los vas a hacer en pocos días. Entonces, yo me, ah, yo de verdad empecé a pedirle, o sea, yo sinceramente, yo no es que no crea, sino que no es parte de mi espiritualidad, esos de Dios, digamos, de eso del cristianismo o el catolicismo no es lo mío. O sea, yo soy
Yo siempre digo que soy pagana, o sea, para mí los dioses, yo trabajo con dioses griegos, puede sonar muy raro, pero yo lo hago. Entonces yo sí rezaba así de que con Apolo, que es el que más amo y lo aprecio muchísimo, Apolo, yo sí le decía a él y le decía a Lord Hermes, porque él es el dios del viaje ento- y de los mensajes. Entonces yo sí le decía a él así que por favor, haz que mi mamá no gaste tanto dinero, pero que consiga un vuelo para mí, porque de verdad yo ya no me siento a gusto aquí. El chiste es que lo lograron. Mi mamá nunca me dijo cuánto le costó, pero yo creo que fue lo suficientemente barato, no tanto, pero lo suficientemente barato. Y si no, pues la verdad agradezco que haya pensado en mí, porque todo el mundo me decía, quédate ya 6 meses. Y yo les decía así como que no, es que de verdad no me siento a gusto. Regreso toda cansada, toda deshecha, literal. O sea, yo ya no tenía muchos deseos y esperanzas. em, y, y llega el 12 de junio. Ah, para esto, nomás llego, pasan 2 días y, y dicen que yo ya no, que no estoy en la lista, que no aparezco en la lista para el 2 de junio. Y yo así de que muchas personas me dijeron, literalmente por eso te regresaste y ahora no apareces. Y yo en mi mente decía, sí, claro, por eso me regresé. Pero pues son cosas que pasan, ¿saben? O sea, sí le sufrí un poco por el dinero que iba a perder, porque pues me iban a dar dinero. Pero pues dije, por algo será. O sea, quizá eh, el universo me vio muy cansada y me dijo, tú descansa un ratito. Pero bueno, pasan algunas semanas para mitad de junio, nos vamos de vacaciones mi familia y yo estoy cansada, o sea, pero no saben lo cansada que estaba. Yo normalmente en los hoteles, a mí me gusta mucho salir, me gusta mucho como que pasear alrededor del hotel y ver qué hay, y también probar ciertas cosas que hay aquí y obviamente los buffets, todo eso. Pero se los juro que yo lo único que quería hacer en el hotel era quedarme encerrada y dormir. Me sentía muy drenada y yo no sabía por qué. Me sentía muy mal, de verdad muy mal. Este, pero lo disfruté a mi manera. Regresamos a mi ciudad. Por fin regreso a mi cama y ahí las cosas empiezan a cambiar mucho, porque yo no hay manera en que recupere la vitalidad, que recupere mm, mi energía. Yo solamente me la pasaba acostada y sin ganas de hacer nada. O sea, creo que por ese momento pueden saber que yo abandoné mi tesis y abandoné mis responsabilidades. Regresamos de vacaciones. Yo no me aparezco en la universidad. Empecé a sentirme, digamos, muy mal. Yo no me aparezco en la universidad ni para los miércoles de taller, que es al que me gusta ir porque es de escritura creativa, con mis amigos, con mis amigas. Y yo simplemente me quedo acostada aquí en mi cuarto, encerrada, viendo videos solamente, ya no haciendo nada. Todo el mundo preguntaba por mí, todo el mundo de que qué vas a hacer, qué estás haciendo y todo eso. Y yo simplemente estaba aquí, existiendo. Sí, en algún punto de julio, agosto, me pinta el cabello otra vez. Se supone que era rubio, pero sale que es un tono cobrizo, es decir, un tono rojizo. Me cambio el color de cabello otra vez y no recupero mi vitalidad, pero me siento un poquito más animada, pero no como antes. Les digo, yo me desaparecí mucho.
em, todos esos meses y me empezaba a sentir mal. Y con esta amistad que les digo que empezamos a llevarnos un poquito bien y a convivir más, empezaron a hacerse las cosas un poco tensas. Em, no voy a nombrar mucho sobre esa situación porque es más que nada una cuestión personal de esa persona, que es básicamente una relación tóxica, en la que obviamente yo me desgasté muchísimo aconsejándole, diciéndole que no le convenía estar ahí porque era repetirse la historia que él ya conocía. Entonces empezamos a no a llevarnos mal, simplemente a que las cosas fueran un poquito mal. Y al menos desde mi punto de vista me empezó a doler un poco, porque yo sí veía cómo ya no me hacía caso, como ya no le tomaba valor a mi palabra. Ya no me importaba si salíamos o no, si hablábamos o no, pero no me gustaba la forma en la que me sentía ignorada, ¿saben? Entonces, eso me dolió muchísimo. Em, Aunque esa persona me juró, me perjuró que ya se había cansado de la situación y la votó, digamos, a la morra. Yo obviamente le celebré en su momento eso y yo le dije, tranquilo, o sea, te va a doler, pero pues hay que avanzar, va a llegar algo mejor. Llega septiembre, creo, septiembre, creo, septiembre, última semana, que es el día del maíz. Mi, en este doctorado que les digo de mi jefe, del proyecto en donde yo estaba haciendo la tesis, me dicen de que si puedo ir a, a cubrir un evento, pero tiene que ser una semana. Entonces yo me iba a ir el martes y regresábamos hasta el domingo. Entonces, obviamente le pedí permiso a mi mamá, y ya no se veía muy convencida, pero me dijo que sí, porque al final, como me faltaba las prácticas y teníamos que darle turbo por lo de la tesis, ellos me iban a liberar las prácticas, entonces iba a tomar fotos, videos, etc. Tuve, esa semana fíjense que me la pasé muy bien con todas las personas de ahí, yo las quiero mucho. em, para mí fue como encontrar otra familia, entonces yo les quiero mucho de verdad. Y esa semana me la pasé muy bien, muy cansada, obviamente porque era estar todo el día trabajando. em, ya hasta creo que el sábado que hubo un baile ahí, pues dejé fluir todo, ¿saben? De que ahí moviéndome empecé a dejar fluir todo lo que tenía embotellado y yo creo que eso me sirvió mucho. Regreso el domingo en la tarde a mi casa, obviamente yo ya extrañaba mi cama. Me siento en la cama y otra vez caigo en este periodo de sentirme mal. Para esto, cabe resaltar que mi amiga había ido al edificio que se encarga de las prácticas y el servicio para decirle ciertas cosas y ella me avisa no por llamada, por mensaje de voz de WhatsApp sobre la plataforma y cómo se cerraba, creo que el miércoles que yo estaba allá en la otra ciudad. Y yo sé que no, ¿cómo crees? Porque yo para esto, o sea, sí tenía, les digo, este trabajo con el proyecto de que ellos me iban a liberar las prácticas, pero yo tenía que darme de alta con ellos en la plataforma. Y cabe resaltar, ellos no, eh, a mí nunca me aparecieron. Ellos sí me dijeron como que su proyecto sí estaba dado de alta en la plataforma, pero a mí nunca me salió. Entonces, lo que hice rápido con mis datos y en medio del trabajo, allá tomando fotos, fue meterme en la plataforma y meter unas prácticas en un lugar que se llama Jardín Cinema.
un shout out para Jardín Cinema, les quiero mucho. Y pues sí, es ya después dije: "Bueno, okey, tengo que hablar ahora con encargada, con Betty, para llegar a un acuerdo". Total, les digo, vuelvo, regreso a mi casa y me quedo muchas semanas sentada, acostada, sin saber nada. Un día de esos, en octubre, les diría bien la fecha, pero no me acuerdo. Em, un día de octubre me pasa que no me acuerdo por qué iba, pero yo sí, algo en mí me decía así de que: "Okey, ¿sabes qué? Ya estás grande, ya vas a cumplir 25 y tienes que empezar a ver por tu salud". Entonces, em, aparté una cita en mi consultorio para que me dejara hacer unos exámenes generales y ya, o sea, tener unos exámenes generales para ver cómo va mi cuerpo, cómo estoy, y ¿saben qué? Y yo ya me sentí un poquito, ¿cómo decirlo? Me sentí un poquito preocupada de que yo no sintiera, mm, no me sintiera con energía, ¿sabes? De que me sentí muy floja, de que me sentía muy mal. Y yo dije: "Esto no es normal". Entonces, también por eso quería hacerme un examen general para este momento, en septiembre, antes del 15, es decir, por ahí del, póngale el 10, no más, como póngale el 4 de septiembre me pinté el pelo completamente de mi color natural, es decir, oscuro, porque iba a bailar. Este, yo no sé si sabían, pero soy parte de un ballet, no un ballet, un ballet folclórico de danza regional, como le dicen también, íbamos a tener presentación por el 15 de septiembre, entonces, obviamente, yo no podía aparecer con mi cabello, em, rojizo. Entonces, yo tuve que pintarme el cabello otra vez de color natural, de mi color natural, y yo creo que en ese instante conecté, ¿saben? Siento que fue como darle un cierre, o sea, ahorita lo tengo ya pintado, pero para mí en ese momento fue como darle un cierre a todo ese capítulo de mi vida, porque hacía, creo que como 4 años que yo no me veía con el cabello natural, completamente natural. Entonces, fue como de muy extraño verme al espejo con el cabello oscuro, totalmente oscuro. Pero bueno, ese fue mi tercer cambio. Em, yo estaba yendo a ensayar por las tardes, estaba empezando a trabajar en la tesis y todo eso. Volví a trabajar en la tesis, y les digo, voy al doctor. Ah, voy al doctor, le digo a la doctora así de que: "Ah, sí, tú", le digo a la doctora que quiero unos exámenes, ella me pregunta por qué, yo le digo: "Porque quiero ver cómo estoy en general". Y ella me dice: "Okey, hasta ahí se terminó". Salgo y normalmente en el IMSS te pasan a Prevenims cada año. Por favor, vayan a Prevenims cada año a actualizar los datos. Entonces, yo ya me lo sé de memoria. Yo dije: "Okey, me van a preguntar cuántos años tengo, me van a decir cuándo nací, me van a preguntar si he tenido relaciones sexuales, me van a pesar, me van a medir, me van a sacar la sangrita", y no me acuerdo para qué es, creo que para glucosa, em, y me iban a dar mi cepillito de dientes y el condón. Yo dije: "Okey, yo ya estoy, let's go". Pero resulta que ahora tenían algo diferente, que es que tienes
tienen como que un mini cuestionario de salud mental en el que tú respondes en un nivel no me acuerdo cómo era, de que nunca, em, pocas veces, la mitad de los días o todos los días, porque eran preguntas relacionadas a eh, dentro de 14 días, ¿cómo te has sentido? Y resulta que yo estaba apuntando para ansiedad y depresión. Se los juro que en ese momento para mí todo cobró sentido y dije, claro, por eso me siento tan mal. Em, Se supone que después de ese examen que hiciste, se supone que después de ese mini cuestionario te mandan a tu doctor, con tu doctor familiar, porque se supone que vas ya teniendo cita, ¿no? Pero pues a mí me pasó al revés, o sea, yo ya había salido de con mi doctora y ya había entrado a prueba NIPS, entonces la doctora ya no me podía recibir porque ya eran cerca de las 2. Entonces la enfermera sí me dijo así que pásame tu número y ahí vemos qué tal, ¿no? Si tienes otra cita programada, yo le dije que sí, que hasta el 11 de noviembre para ver los resultados de mis exámenes. Y ella me dijo, me hizo entender que está muy, muy lejano de mi cita. O sea, para esto mi cita, pónganle, fue el 20, 20 algo. Pónganle que fue el 20. Entonces, el 20 de, de octubre fue mi cita y era hasta el 11 de noviembre. Entonces ella sí me dijo así que es mucho tiempo, es mucho tiempo. Y yo dije, sí, bueno, eso, ni modo. Me voy de ahí y yo me voy a la universidad porque yo ya había decidido de que iba a empezar otra vez, o sea, de que iba a recuperarme. Entonces tenía que ir a hablar con Betty, que es la encargada de Jardín Cinema, y decirle que pues me metí a sus prácticas, porque pues ya no tenía cómo, ¿verdad? Y estaban en este evento de documentales, entonces sí me dio un poquito de pena, pero ya le hablé. Yo sé que ella es muy linda, que ella es muy amable, pero a mí me da pena en general hablar con gente. No importa si son culeros o son buenas personas. Igual me da vergüenza. Voy con ella, le cuento más o menos, le dije cómo había, cómo decirles, cómo había salido del doctor y, y eso, básicamente. Em, y también le hablé de que literalmente acaba de ser semi-diagnosticada porque si la enfermera me dijo como que no tengo que tomar ese test como algo de que es un fact, sino como para tenerlo en cuenta, ¿saben? Entonces yo sí le dije, sí, que resulta que tengo ansiedad y depresión, y ella, pero estás bien, y yo estoy intentando sentirme mejor, estoy trabajando en eso. La verdad es que esta semana me he estado sintiendo mejor a lo que me sentía antes. Entonces muy amable, me dijo qué estábamos haciendo y todo, y cubrí toda la semana y me llaman ese mismo día, me llaman para decirme que la enfermera me apartó otra cita en ahí con la doctora. Entonces yo ya tenía cita para, obviamente yo ya tenía cita eh, gracias a esta enfermera. Yo creo que le dio, no sé cómo mencionarlo, pero yo creo que le dio, no pena, pero como que alarma mi caso, porque según ella sí puntué alto. Entonces
Para el siguiente lunes yo ya tenía cita con mi médico familiar. Al día siguiente, a la semana siguiente voy con mi médico familiar, le entrego mi notita y ya empezamos a hablar un poco. Em, Ella sí me dice como que se me notaba más la ansiedad, entonces me recomendó con un psicólogo, o sea, me mandó al psicólogo de ahí mismo, del Seguro Social. Entonces ya, aparte mi cita, me dieron mi cita. O sea, cabe resaltar que esto era, no sé qué día era, pero póngale que era entre 28 de octubre o de plano la primer, la primera semana de noviembre. Y mi cita era hasta el 4 de diciembre. O sea, tenían que esperar todo un mes. Yo dije, bueno, X, está bien. Ya ella me preguntó sobre mis estudios, le digo que todavía no los tengo y ya, que nos vemos la siguiente semana. Regreso la siguiente semana y ya le entrego mis estudios. Ella me dice que todo se ve muy bien, que solamente tengo como que una leve infección, pero me dice muy seriamente que cómo va mis cosas mentales, ¿no? Cómo va mi salud mental y todo eso. Y que si ya había ido con el psicólogo, y yo le digo, no, mi cita es hasta diciembre. Y ella así como que, ok. Em, y sí me dijo así como que, ok, deja que pase las primeras 2 semanas, no, las primeras 2 sesiones de psicología y ya vienes conmigo para darte seguimiento. Y yo le digo, ok. Em, lo que sí me sacó de onda fue que ella me haya preguntado no solo cómo estaba yo y cómo iba, sino también si podía con lo que me estaba pasando. O sea, de mi vida en general, si estaba bien con mi vida en general. Y yo le dije, sí, sí puedo, o sea, sí puedo con las cosas. Y ella, seguro, sí. Yo creo que me hacía esa pregunta como para recetarme algún medicamento. La verdad es que no lo sabría con certeza, pero ajá. ah, Empiezo a ir los miércoles a mis prácticas. La verdad es que fue como que ver otra familia, encontrarte con otra familia. Me llevé súper bien con todos y simplemente fue maravilloso encontrarme con esas personas. También intenté todo de mí para seguir yendo con los escritores y seguir estando ahí en eventos y todo eso, pero la verdad es que mi plato estaba súper lleno. O sea, estaba haciendo el servicio, estaba escribiendo mi tesis, estaba ensayando en las tardes. Y para todo esto yo tenía ansiedad y depresión que de verdad me había pegado mucho, pero mucho. Viéndolo en retrospectiva y platicándoles esto, me doy cuenta de que me pegó mucho. Y yo nunca había sentido una tristeza tan grande. Ahorita les voy a decir cuándo me pegó bien. Ok, es julio. Ok, estamos en julio. Pasaron dos cosas que a mí me tumbaron muchísimo. Y una de estas fue que mi gato se fue. O sea, mi gato Apolo, que no alcanzaron a verlo en ningún video. Tengo un TikTok donde celebramos su primer cumpleaños en agosto. Apolo se escapó y hasta el día de hoy no sabemos nada de él, pero me acuerdo que en su momento me afectó muchísimo y lloré. O sea, nunca había llorado tanto, nunca. Bueno, no nunca, pero últimamente no había recordado la última vez que lloré. Y perder a Polo así, tan de repente, y porque se haya escapado, me pegó mucho y lloré bastante. Y no solo eso, siento que también lloré todo lo que no había llorado
todo lo que tenía embotellado en mí, todo esto, todos estos nuevos sentimientos, todo esto de sentirme abandonada, todo esto de no ser suficiente, de no dar lo mejor de mí el, para la tesis, ni para el, ser- para el servicio. O sea, yo estaba completamente destrozada. Creo que sí lloré como 2 días. Obviamente nadie supo de esto, pero yo lloré 2 días por eso. Y más aparte, también perdimos el bocho, o sea, nuestro carro. No fue malo, afortunadamente no nos pasó nada, simplemente fue una señora irresponsable que chocó mi bocho estando estacionado afuera de mi casa, o sea, eran las 10 de la noche. Pero bueno, esa persona chocó el bocho muy feo que hasta el día de hoy no nos lo han regresado. Sigue en reparación. ¿Por qué? Porque la señora em, no solo le tiene que poner una lámina nueva al bocho, sino también un nuevo motor. Entonces, sí, todo se me acumuló y empecé a llorar y llorar y llorar. Le digo, sí sufrí mucho, creo que a partir de ese momento y gracias a que lloré fue que como que mejoré un poquito y pude aventurarme a lo demás, a decir, ok, tengo que seguir, tengo que seguir. Pero ajá, es noviembre, voy a mi última cita con el médico, hago todo esto del servicio. Les digo, yo ya me sentía muy mal, yo ya me había juntado, me junté creo que solo una vez con mi director de tesis y yo le quería decir las buenas noticias, ¿no? Le quería decir como que, hey, ya estoy haciendo servicio y práctica, ya mandé mis papeleos de servicio, estoy haciendo las prácticas, pero lamentablemente no fue algo que sucedió a tiempo. Yo le conté a mi director de tesis, que no solo es mi director, también es mi tutor del académico. Entonces, obviamente los tutores tienen que saber un poquito más de cómo te está yendo en la vida en general. Entonces le conté todo esto que les estoy contando, se lo conté a él. Obviamente él sí vio como que el gran cambio, él sí notó el cómo yo había bajado muchísimo no solo de rendimiento, sino también de que me perdí, les digo, o sea, sí me perdí mucho tiempo, nadie supo de mí, ni siquiera mi mejor amiga, nadie supo de mí. Y él sí me dijo así, que me van a dar ganas de llorar, pero algo que a mí me dolía mucho es que sentía que yo no había hecho nada, o sea, había, que yo los había decepcionado a todos, básicamente. Yo temía haber decepcionado a mi jefe, a mi dire y a mi subdire, porque no iba a poder terminar la tesis. Y me sentí muy mal, obviamente. Me sentí muy mal porque dije, ustedes confiaron en mí. Y la verdad es que yo también confiaba en mí para hacerlo, pero simplemente la vida no es fácil y lamentablemente yo no supe qué hacer. O sea, es mi primera vez sintiendo esto, es mi primera vez sufriendo tanto que no sé qué hacer. Em, Obviamente mi dire me perdonó, mi tutor me perdonó. Y para empezar, él me dijo que no había nada de que decir que lo sentía, de que él sí me dijo que no, no, o sea, que no tenía que por qué
decir que lo sentía, porque básicamente somos humanos y yo obviamente no me esperaba todo lo que me pasó. Pues obviamente él me dijo, no te preocupes, o sea, ya veremos qué hacemos, ya veremos cómo te titulas, pero pues por tesis ya no va a ser, no te preocupes, la estás pasando mal, tú céntrate en recuperarte, porque pues al final de cuentas la salud mental es muy importante y no vas a poder seguir si no la atiendes. Entonces, la verdad es que eso me hizo sentir mejor, porque algo que me hizo la depresión fue pensar de que todo el mundo me odiaba, de que me hizo pensar que las cosas iban a ser mucho peores. Yo, yo no soy una persona negativa ni soy una persona pesimista. O sea, si hay algo a lo que sí puedo decir que me identifica es que soy una persona muy optimista. Siempre le veo las cosas buenas a la vida. Yo siempre veo soluciones, yo siempre veo cómo hacer las cosas y yo siempre tengo confianza en mí misma, pero todo eso lo perdí este año. O sea, no había manera en que yo pensara algo bueno de mí o que pensara en que me estaba yendo bien. Simplemente me dejé consumir. Y no sé si fue tocar fondo, porque genuinamente yo siento que tocar fondo es muchísimo peor que lo que yo pasé, pero sí toqué una partecita del fondo y lamentablemente pues estuve ahí hundida un rato hasta que subí otra vez. La verdad estoy muy agradecida con mi tutor por darme la oportunidad y por confiar en mí y por decirme esas cosas que me dijo de que yo no había decepcionado a nadie y que mi salud importaba y que ya veremos cómo lo hacemos, cómo me titulo, pero va a pasar, así que el próximo año, si todo sale bien, si el universo hace todo de sí para por fin titularme, pues y veremos qué tal. Y pues sí, eso fue lo que ha pasado todo mi año. Diciembre todavía no se termina, pero les puedo decir que ya tuve mi cita con el psicólogo. Me faltó tiempo. Fueron como 20 minutos y solo le platiqué por encimita, pero déjenme decirles que sí me sentí un poco mejor por desechar todo lo que, por hablarlo, ¿saben? De una persona que obviamente no conozco y sé que esa persona, pues, básicamente no le va a decir a mi mamá, ya sé. Entonces me sentí muy a gusto, pero pues si quisiera más tiempo, a lo mejor consigo otro psicólogo, no lo sé. Tuve la posada de Jardín Cinema, que yo disfruté bastante. Les digo, yo conecté con nuevas personas, entonces yo les amo, les adoro y me voy a quedar ahí más tiempo con los autores que tuvieron que soportar mi desaparición, porque básicamente ya no iba. Y pues obviamente a las demás personas, a mi demás familia, a las chicas de danza también ellas no lo sabían, pero bailar era lo único que me hacía querer salir adelante por un tiempo. Entonces, mm, les digo, o sea, todavía no pasa mi cumpleaños, todavía no pasa Navidad, entonces no sé cómo me va a ir, pero déjenme decirles que ahora mismo me siento mejor y si todo sale bien, el próximo año va a ser mi año. Así que sí, ese es el final de la primera parte. Así que vamos a la segunda parte en la que les voy a decir cómo es que analicé todo lo que me pasó este año.